Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 315 y vamos a leer Hechos 8. Saulo estaba ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Saulo persigue a la iglesia. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a los hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Anuncio del Evangelio en Samaria. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Pero había ahí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían: Este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: Denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: Que tu dinero se condene contigo. ¿Por qué has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios? Tú no tienes ningún derecho a recibirlo porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esa maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó: Oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho. Después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Felipe y el funcionario etíope. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: Levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue en el camino. Se encontró a un buen hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: Ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿Entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco él abrió la boca. Fue humillado y no se hizo justicia. ¿Quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: Dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús.
Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario le dijo: «Aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado?». Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua. Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Hechos 9. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir por las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo le preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz le contestó: «Yo soy Jesús, el mismo a quien persigues. Levántate y entra en la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer». Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin beber ni comer nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: «Ananías». Él contestó: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y vete a la casa llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo». Al oír esto, Ananías dijo: «Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con la autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque te he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa». Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu». Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró su vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Saulo predica en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Saulo escapa de los judíos. Al cabo de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de salida de la ciudad para matarlo, pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Saulo en Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecía espiritualmente. Vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en número. Pedro sana a Eneas.
Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Allí encontraron a un hombre llamado Eneas que desde hacía 8 años estaba en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Pedro resucita a Dorcas. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días Dorcas se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba ahí, mandaron a 2 hombres decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas llorando rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorca había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y luego se arrodilló y oró, y luego mirando a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Hechos 10. Pedro y Cornelio. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, Cornelio. Se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era religioso y de su confianza, y después de contárselo todo, los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iba de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaba preparando la comida, tuvo una visión. Vio que en el cielo se abría y que descendía a tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también había reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué querría decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Al llegar preguntaron en voz alta si ahí se alojaba un tal Simón, a quien también lo llamaban Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión del Espíritu Santo, le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres: yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos contestaron: venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que lo llamara a usted para que usted vaya a su casa y le escuche lo que tenga que decirle. Entonces Pedro lo hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quienes había invitado. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciéndole: ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo: ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros al entrar a sus casas, pero Dios me ha enseñado que no debo de llamar profano
o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Cornelio contestó: hace 4 días, como a esta misma hora, yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante. Me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también se llama Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Así que envié inmediatamente a buscarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos aquí todos delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Discurso de Pedro en casa de Cornelio. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios hace la diferencia entre una persona, no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta lo que los reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después de que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Los no judíos reciben el Espíritu Santo. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados porque el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, pues rogaron a Pedro que se quedaran con ellos algunos días. Hechos 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron: ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Pedro les contestó el principio de todo lo que había pasado. Les dijo: yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que, atada por 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Yo contesté: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro. Entonces la voz del cielo me habló de nuevo diciéndome: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos, y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel que, puesto de pie, le había dicho: manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá pues cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de que había dicho el Señor:
Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros, que hemos creído al Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios diciendo: de manera que también los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar también la vida eterna. Pues muy bien, amigos. Mm, Este ha sido nuestro día 315. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.